Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro tema, hermanos, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues hermanos, estamos en la epístola a los Efesios. Estamos en capítulo 5 y estamos hablando de la relación matrimonial. De capítulo 4 hasta capítulo 6, podríamos decir, vienen asuntos prácticos del vivir de los santos en la iglesia. Y entre esos puntos, ¿verdad? En este sentido, estamos hablando de la relación matrimonial. O sea, entre esposa y esposo, y podríamos decir, entre esposo y esposa. Versos 22, capítulo 5 de Efesios, versos 22, 23 y 24, esposa, esposo, ¿sí? Versos, podríamos decir del 25 en adelante, se está refiriendo bastante a los maridos, ¿sí? Aquí realmente, hemos cubierto desde el verso 25, ¿sí? Y cubrimos verso 25, verso 26, y pues podríamos decir estamos en verso 27. Verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Wow. Todo esto empieza desde el verso 25, ¿verdad? Me devuelvo y vamos a tomar los versículos 25, 26 para llegar al 27, que es el que nos interesa esta mañana. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Entonces, el Señor se dio a sí mismo por la iglesia. Es muy importante, hermanos. Fíjese, déjeme, me voy a devolver a un punto aquí en el libro de Gálatas. Para a veces, darnos cuenta de algunas situaciones que luego van a pasar, ¿verdad? Entonces, mire, déjeme nomás le comento algo aquí. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, refiriéndose a la persona de Jesús. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Escuche, para rescatarnos del presente siglo maligno. O sea, eso es lo que quiero que escuche. Para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ok, lo que quiero decir, hermanos, pues en la Biblia se muestran este tipo de etapas de la historia humana.
Aquí dice rescatarnos del presente siglo maligno. El siglo maligno en Gálatas se refería realmente al siglo religioso. O vamos a decir a la corriente religiosa judía específicamente. Déjeme le comparo ese versículo con Gálatas capítulo, Gálatas capítulo, se me hace que 6, déjeme nada más, dice Gálatas 6, dice, bueno, es 6:14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Digo, qué tremendo, digo, la verdad, el apóstol Pablo, Escuche, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, el mundo tiene muchas etapas, ¿ve? El presente siglo maligno es una etapa de este mundo religioso. Digo, aquí estamos enfatizando solamente el mundo, pero déjenme leer el verso 15. Dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¡Wow! Tremendo, Pablo, ¿ve? O sea, lógicamente, ¿verdad? Si usted ve Gálatas 1:4, pues entonces, o sea, la voluntad de Dios es rescatarnos del presente siglo maligno. Entonces, ¿cuál es ese siglo maligno? O sea, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, Pablo estaba diciendo, ya el mundo ya fue crucificado en la muerte de Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque allí el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado al mundo. Luego verso 15 dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Eso se refiere al presente siglo maligno, o sea, el presente siglo religioso. Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bueno, quiero decir con esto, hermanos, que el mundo tiene sus etapas, tiene sus eras, tiene sus siglos malignos, me explico, porque así es. Entonces, digo, lo que estamos viendo aquí, pues era el tiempo del Señor. Podríamos decir era el cortejo del Señor por la novia. Y verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Es decir, haga de cuenta, él está diciendo, bueno, o sea, yo estoy muriendo por mi novia, yo estoy muriendo por mi esposa, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque quiero presentármela una iglesia gloriosa, una iglesia, ¿verdad? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. ¡Wow! Imagínense, digo, el Señor está entregándose por la iglesia, dándose por la iglesia, muriendo por la iglesia. Y luego dice para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra.
Todas estas cosas, hermanos, tienen demasiado significado y son bastante profundas, ¿verdad? A fin de presentársela a sí mismo. Es decir, ahora, digo, él está hablando de su novia, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Mancha, pues digo que no tenga ningún problema, viejo, que no tenga ningún asunto que no haya sido, vamos a decirlo así, limpiado por la sangre del Cordero. ¿Ve? Que no tenga arrugas, que no tenga vejez, ¿ve? O sea, eso de que no tenga vejez, mire, básicamente eso más que nada se refiere a la renovación de nuestra mente. Escuche, o sea, es muy fácil, ¿me explico? Volvernos viejos, hermanos. Si ustedes voltean a ver, digo la verdad, pues casi hay demasiada vejez, ¿ve? En el presente siglo religioso. Demasiada vejez. Entonces el Señor se da a sí mismo a su iglesia. Muere por su iglesia. ¿Por qué? Porque quiere rescatarla del presente siglo maligno, del presente siglo religioso. Y quiere presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, que no tuviera nada que no haya sido limpiado por la sangre del Cordero. Y también que no tenga arrugas. Es decir, nomás considere a Pedro. Déjenle pongo este ejemplo. Pedro subió a la azotea allí en la casa de un Simón Curtidor y vio una visión, un lienzo que venía atado de las 4 puntas del cielo, con toda clase de animales cuadrúpedos, es decir, animales inmundos. ¿Ve? Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro, por supuesto, ¿pero qué te pasa, Señor? Pues si en mi boca no ha entrado ninguna cosa inmunda, ¿verdad? Pues yo no soy esa clase de personas. Pedro mata y come. O sea, lo que quiero mostrar es que 3 veces le dijo el Señor. ¿Por qué razón, hermanos, hermanas? Porque Pedro no se había renovado en su mente. ¿Sí me explicó? Pedro no estaba yendo a las Escrituras diariamente para renovarse en su mente. Todo era rutinario, como quien dice, para Pedro, digo, pues, ¿verdad? Son animales inmundos, pues yo no tengo nada que ver con ellos, ¿verdad? O sea, yo simple y sencillamente, o sea, no como de esas cosas, ¿verdad? Y luego, pues digo, por seguro, pues digo, diciéndole al Señor, ¿sabes qué? Pues yo conozco capítulo 11 de Levítico y sé la clase de animales que se deben de comer y la clase de animales que no se deben de comer. Pero bajó de ahí de la azotea y estaban ya esperándolo por él, ¿verdad? Para ir a Cesarea de Filipo. O sea, y entonces pues ahí lo estaba esperando un centurión romano. Y luego entonces, hermanos, Pedro sí iba cavilando en el camino a qué se refería esa visión, qué quería decir esa visión. ¿Sí me explico? Entonces, digo, él ya fue, o sea, analizando todo en su mente. Y más adelantito ahí dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún ser humano llame inmundo. Es decir, o sea, se refiere a seres humanos. Pero lo que quiero mostrar, hermanos, principalmente es cómo debemos ser renovados
en nuestra mente. El presente siglo maligno, el presente siglo religioso, ¿me entiende? Ha cegado la mente de muchos hermanos. Ha cegado los ojos de muchos hermanos. Y el Señor quiere rescatarnos de ese siglo religioso. Pablo dice, para mí ese mundo religioso fue crucificado en la cruz. Y yo fui crucificado en la cruz para el mundo. Así que, si te circuncidas o no te circuncidas, es lo mismo. No tiene ningún significado, no tiene ninguna validez, ¿verdad? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, hermanos, la circuncisión vale nada, la incircuncisión también. O sea, el mundo religioso ya fue crucificado en la cruz. ¿Ven? O sea, Dios nos quiere libres para Él. O sea, es algo que, pues, Dios así lo ha previsto. Gloria al Señor, hermanos. Seguimos aquí. Amén.